Este es el podcast Vórtice Raíz, primera temporada. Estos primeros 4 episodios se realizan gracias al apoyo de la convocatoria Comparte lo que somos 2021 del Ministerio de Cultura de Colombia. Yo soy Andrés Jiménez y voy a ser su anfitrión en esta aventura en la que vamos a estar hablando de ancestralidad, de espiritualidad y sanación. En este primer episodio voy a estar conversando con mi esposa Gisela Hincapié, justamente sobre nuestra historia, sobre cómo empezamos, sobre cómo llegamos aquí y muy particularmente sobre la medicina del cacao, las ceremonias del cacao y la comunicación con los espíritus de la naturaleza. Así que le doy la bienvenida a mi querida esposa Gisela Hincapié. Gise, bienvenida a este primer episodio del podcast Vórtice Raíz. Muy buenos días o tardes o noches para todos. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy emocionada de estar conversando contigo. Las personas que escuchan de pronto no saben, pero en este momento nosotros estamos cada uno en un país distinto. Entonces, bueno, aquí estamos. Yo estoy muy feliz de poder de conversar contigo sobre esto que ha sido nuestro viaje y nuestra exploración durante mucho tiempo. Así es, Gise, en este momento tú estás allá en Colombia, en la que ha sido nuestra casa durante muchos años y donde hemos desarrollado nuestra labor con grupos de personas y muy particularmente con grupos de niños y jóvenes durante mucho tiempo. Y yo estoy aquí en el lugar donde aprendimos un montón y donde fuimos al siguiente nivel de todo lo que nosotros hacemos, que es un pequeño pueblo en las orillas del lago Atitlán, en Guatemala, que se llama San Marcos La Laguna. Gise, la primera historia que siento que le quisiéramos contar a la gente es justamente cómo empezó todo esto, cómo fue que nosotros vinimos a parar a San Marcos hace 5 años y poniéndonos en contacto con la medicina del cacao. Sí, pues no sé cómo por dónde empezar esa historia, porque casi que parecería que tiene varios inicios, pero digamos que tal vez un inicio oficial sería cuando nos conocimos con Pau y Gus. ¿Tú qué crees? Sí, sí, de una. Arranquemos por ahí. Gise, ¿les quieres contar a nuestros oyentes sobre esto? Sí, claro que sí. Pues bueno, nosotros nos conocimos, nosotros estábamos explorando qué era lo que queríamos hacer, cómo queríamos compartir nuestra medicina. En ese tiempo estábamos un poco como, sí, confundidos, ¿qué vamos a hacer? Y en ese buscar y buscar qué era lo que queríamos compartir y de qué manera nos encontramos con Paola y Gustavo, que fueron nuestros maestros, son todavía, bueno, Gustavo, porque Paola ya trascendió, ya es nuestra maestra en otra dimensión. Eh, Así es, así es. bueno, nos encontramos con ellos fueron nuestros maestros de yoga y meditación para empezar. Nos presentaron a Tai, nos presentaron, bueno, al cacao, nos fueron los primeros que nos dieron una tacita de cacao en ese contexto de, bueno, esto es una ceremonia de cacao o esto es una bebida, que es una bebida sagrada. Perdóname que te interrumpa, porque creo que es importante que la gente sepa que tú y yo veníamos además de contextos muy diversos. Tú, antes de empezar con todo esto, eras una profesora de danza, estudiabas artes visuales, yo había estudiado literatura en la universidad y era profesor de literatura e historia del arte en colegios y universidades. Y creo que el verdadero comienzo de toda esta historia es cuando tú y yo nos conocimos. Creo que eso fue lo que abrió para los dos una serie de posibilidades que ni siquiera contemplábamos en ese momento, porque cuando tú y yo nos conocimos empezamos a pensar qué queríamos hacer juntos y lo primero que pensamos que queríamos hacer era justamente una academia de danza, porque tú en ese momento estabas completamente sumergida en ese mundo de la danza y de teatro, porque yo amaba hacer teatro y amo todavía el teatro. Pero en ese camino de pensar como, bueno, ¿cómo vamos a compartir danza y teatro? Nos topamos con Paola y Gustavo y con los entrenamientos de yoga y meditación para niños. Conocimos, como tú mencionabas, a Thich Nhat Hanh y fue como que esto nos abrió un mundo, una perspectiva inmensa y nos inició en una búsqueda que ya no era hacia afuera, sobre qué vamos a hacer allá afuera en el mundo, sino cómo nos conocemos a nosotros mismos y qué hay dentro de nosotros que podemos encontrar para luego compartirlo
con los demás. Y en ese sentido, el mindfulness, la meditación fue muy importante para nosotros durante mucho tiempo. Y justamente fue por ese camino que llegamos, como tú contabas, a Pau y a Gus, que nos llevaron hasta la medicina del cacao. Y esa medicina del cacao siento que hizo un gran cambio, nos llevó a dar un gran salto. Gise, yo no sé si tú lo sientas del mismo modo. Que sí, claro que sí. Es que sí, o sea, yo me siento un poco como me gustaría contar un montón de historias, pero siento que para no irnos muy por las ramas, yo creo que eso sería como otros episodios, varios episodios. Sí, ellos nos presentaron el cacao, yo lo veo así como que nos abrieron la puerta para salirnos ya de un poco de, hasta ese momento nosotros, yo lo siento así, habíamos entrado en la espiritualidad muy también desde la racionalidad, todavía muy influidos Ujú. por la academia, por el pensamiento occidental, todavía no habíamos entendido muy bien ese otro lado, como ese otro lado más sutil, energético, mágico, si podríamos llamarlo así, que en este momento es nuestra principal, como lo que principalmente hacemos, ¿no? O sea, ahorita más que mente y más que teorías y más que técnicas, lo que nosotros compartimos es esa esencia, esa energía. Y esa entrada la tuvimos a través del cacao. No Es sé que cómo. justamente como que al principio nuestra mente quería resolver lo que entendíamos que era un problema, ¿no? Como por qué no hay paz en nuestra vida, por qué no hay equilibrio en nuestra vida, por qué constantemente nos vemos bombardeados por emociones que no podemos controlar y se desatan dramas que se repiten una y otra vez en nuestra experiencia. Y como que lo que la mente te dice es, no, tiene que haber, como para todo lo demás, una técnica, una serie de herramientas, una serie de pasos que tú puedes seguir, ¿no? Es Sí, como que la mente lo quiere resolver y lo entiende como un problema y no se da cuenta la mente de que ella misma está en el camino, de que ella misma está creando todos esos dramas, todas esas emociones y todas esas experiencias y que dado que ella misma la que los está creando, no es ella la que puede resolverlos, sino que hay que bajar al corazón y abrir allí en el corazón otra manera de comprender lo que a uno le está pasando, ¿no, Gise? claro que sí. Yo también lo veo así, pero también agradezco mucho ese primer tiempo porque yo lo percibo como un tiempo de ordenar, de poner cosas en orden para que cuando se pudiera abrir ese corazón uno pudiera estar bien enraizado, bien fuerte, digamos, en su integridad. O sea, ya habíamos limpiado un montón de cosas para que no, porque si no es muy fuerte, o sea, no sé cómo lo ves tú, pero yo siento que todo ese trabajo con mindfulness, con meditación, con yoga, le ayudó a uno como a estar limpio de muchas cosas, de forma que pudiera recibir esta nueva iniciación con el cacao de una forma más suave, para que uno no se fuera muy volado, muy, ahora todo es corazón y todo es energía y no tengo cómo actuar en el mundo. Que Así mira que que es muy interesante porque justamente en este podcast queremos hablar de ancestralidad y nuestra primera conexión con esa ancestralidad, estando nosotros en Colombia, es con Oriente y con prácticas que vienen del budismo y del Zen. Y sin embargo, digamos que a mí me parece muy especial contar esta historia. Nosotros nos ponemos en contacto con estas prácticas en, en Bogotá, primero a través de Paola, pero luego también en Bogotá a través de los monjes de una comunidad que está en Francia y que vienen a Colombia a hacer retiros. Y, y esa ancestralidad de Oriente, esa práctica de la meditación y del mindfulness, como tú dices, pienso que nos dan una capacidad de concentración, de observación de nosotros mismos, nos enseñan la compasión por nosotros mismos y una conexión con nuestras emociones, con nuestra respiración, con nuestro cuerpo, que de pronto antes no teníamos. Yo siento que esto estaba ya insinuado en el hecho de que a ti te gustaba la danza, de que a mí me gustaba el teatro, de que teníamos una conexión con nuestro cuerpo y con nuestras emociones a través de esos artes en particular,
pero la meditación y el mindfulness le dan a esto otra profundidad que en efecto yo también agradezco un montón. Pero lo que me parece muy interesante de toda esta historia es ver cómo esa ancestralidad que tiene un origen allá en el otro lado del mundo empieza a moverse, a ser fluida, y ya no se trata de que sea la sabiduría de Oriente o la sabiduría de Occidente, la sabiduría del budismo o la sabiduría de otra cosa, sino que son sabidurías y conocimientos a los que todos los seres humanos podemos acceder, ya no como el patrimonio de una cultura o de un país o de una religión, sino como un patrimonio común, como un patrimonio global. Cuando pienso en la ancestralidad, y he pensado un montón en eso para este podcast, me pregunto cuál es nuestro primer ancestro, cuál es nuestra primera ancestra, porque podríamos pensar entonces en los abuelos y abuelas nativos americanos, podríamos pensar en los ancestros de Oriente, en los ancestros africanos, pero finalmente todos tenemos una ancestralidad común que es la Tierra misma, el planeta mismo. Ese es nuestro primer ancestro, nuestra primera ancestra. Y más allá de eso, el cosmos mismo es nuestro primer ancestro, nuestro primer antepasado. Y, y en esa medida toda la sabiduría ancestral, todo ese conocimiento y esas prácticas vienen en el fondo de una sola fuente y no quieren crear separación, sino unión, dice, ¿no? Totalmente, yo lo veo así también porque yo siento que nuestra propia realidad y la forma en que nuestro mundo funciona en este momento lo deja ver así, como que nos invita a romper o a ir más allá de esos límites autoimpuestos, pues que hemos aprendido y que luego hemos integrado como parte nuestra y, y darnos cuenta de que en realidad todo es uno y que si uno trata un conocimiento, si a uno le llega un conocimiento, una sabiduría, que por cualquier motivo uno se conectó con eso, eh, y si uno la trata con el respeto, con la seriedad, como reconociendo que es algo sagrado, independientemente de dónde provenga, es algo sagrado. Y si tú lo tratas de esa manera, es parte de tu herencia. Si tú no tratas, tú puedes decir, no, es que yo trato mi propia herencia, solamente lo que es colombiano, ya que nosotros somos colombianos, lo voy a tratar así, pero en Mm. realidad, si no tratas uno, no tratas el otro. O sea, como que si no respetas una parte, no respetas el todo. Yo ya he empezado a darme cuenta de eso. Y he empezado a ser más flexible también con eso, como que puedo recibir, podemos, porque los dos hacemos esto en realidad, recibir sabiduría, conocimiento, información, prácticas, iluminaciones, como que lo que sea, de muchas fuentes. Ya no hay una sensación de tiene que ser de tal lugar solamente, incluso de lugares que uno no pensaría. O sea, de lugares que no tienen muchas veces ni siquiera que ver con la espiritualidad, uno puede recibir ese conocimiento que es nuestro derecho por ser humanos, que es nuestra herencia por ser seres humanos que habitan este planeta y que como tú lo dices, tiene la intención de unirnos, de hacernos dar cuenta de que todos somos una sola familia y que a donde vayamos, a donde vaya uno, vamos a ir todos, porque estamos todos en este planeta, en esta burbujita hermosa. Dice, Esta, y sí, sí. adelante, dice, por favor. No, no, ya se me fue la... Perdón, perdón. No, lo que quería decirte es que justamente todo esto tiene que ver con que estamos en un proceso donde ya no se trata de encontrar quién tiene la razón o quién puede salvarnos o guiarnos para que el planeta vuelva a su punto de equilibrio, sino que toda la experiencia que estamos teniendo todos como colectivo se trata justamente de una reintegración, de cómo podemos volver a encontrar esos lazos de hermandad y de unión donde descubrimos que todo es uno y que todos somos uno. Y en esa medida lo que tú y yo planeamos cuando decidimos hacer este podcast fue justamente darle voz a esas personas que son puentes entre las tradiciones ancestrales y públicos contemporáneos,
personas que no necesariamente crecieron en lo que podríamos llamar una cultura ancestral o una cultura indígena, sino que como tú o como yo crecimos en este mundo de Occidente y metimos en nuestra cabeza toda una serie de creencias y de planes y de propósitos y de objetivos y de formas de ver el mundo, pero que luego nos ponemos en contacto con otros conocimientos y prácticas que abren nuestra percepción y que nosotros mismos nos convertimos en puentes entre esas prácticas y otras personas que están en el lugar donde nosotros originalmente crecimos. Y, y lo que hacemos esas personas que como tú o como yo, como las personas que van a estar en este podcast, son puentes, es adaptar, es incorporar, es integrar, es volver a traer esa sabiduría, esos conocimientos, esas prácticas y, y ponerlos en un contexto en el cual puedan ser usados e integrados para volver a crear ese sentido de equilibrio y de unión. Tú Yo y yo en te particular, dime, Gise. creo que si tú lo miras en nuestra historia, pues en todo lo que nosotros hemos hecho, en realidad siempre hemos tenido esa intención de integrar. Incluso desde el primer momento, cuando estábamos trabajando con mindfulness y yoga, nuestro primer proyecto fue justamente eso, cómo hacer puentes entre una cosa y la otra, entre literatura y yoga y meditación. Uh -huh. Y eso ha venido en toda nuestra historia como, pues como pareja y como digamos, guardianes de un espacio para otras personas. Siempre hemos querido hacer puentes entre una cosa y la otra, entre cosas que aparentemente no tienen nada que ver, como la literatura y y la meditación del yoga. Y además siempre nos hemos topado en nuestro camino y nos hemos encontrado con maestros y maestras que son ellos mismos puentes, lo cual también es muy apasionante y muy interesante porque es como que las energías siempre se han llamado en ese sentido y lo que nosotros hicimos no fue salirnos, digamos, de nuestra cultura para apropiarnos de otra cultura o para sumergirnos en otra cultura, sino estar siempre en ese espacio del medio, en ese espacio fluido donde tomas de aquí, donde tomas de allá para construir algo nuevo. Y justamente pienso que es un gran momento al hablar de esto para que entremos en nuestra historia con el cacao, porque si hay un ejemplo de esta integración y de lo que significa ser puente, es justamente nuestro maestro Kit, a quien llegamos justamente aquí en el lugar donde yo estoy, en San Marcos La Laguna, hace 5 años. ¿Quisieras contarle a la gente un poquito sobre eso, Gise? Claro, sí, no, esa historia es fantástica y nos encanta contarla. Eh, bueno, nosotros llegamos con Paola y Gustavo hace 5 años allá a donde está Andrés ahorita, en San Marcos, y íbamos con esa intención también de conocer por fin al chamán del cacao, que escuchábamos que le decían el chamán del cacao, pero en ese tiempo, pues no había mucha información sobre él en internet. Él tiene un blog, habían algunas foticos, pero cero videos, en fin, o sea, era como también más bien una aventura de confianza y de no, esta energía nos llama, esta persona nos llama, queremos ir a conocerlo, pero tampoco teníamos así tanta información sobre él, más allá de lo que veíamos en Paola y Gustavo, pues que era una Y lo, transformación. y lo que, y lo que sabíamos, dice, era que cuando habíamos tomado cacao con Paola y Gustavo, habíamos sentido algo que no habíamos sentido en ningún otro lugar. Esa conexión con la medicina de la planta, esa profundidad en la conexión con el corazón, esa suavidad y ese amor que el cacao te dan para ir hacia tu propio interior, era como, quiero más de eso, ¿no? Sí, claro, porque es que estábamos muy sumergidos en el deber ser, en la forma, en la obligación, en el sacrificio. Yo tengo que hacer este montón de prácticas y esta disciplina así súper rígida para poder crecer espiritualmente o para conocerme más o en fin. Éramos pues también siempre hemos sido, yo lo veo así, unos buscadores muy intensos nosotros todos. Sí, sí. Entonces... Sí, la verdad es que sí. Y entonces yo siento que esa llegada del cacao nos suavizó un montón.
porque yo siento que íbamos en un camino muy rígido al fin de cuentas, como muy, sí, sí íbamos creando puentes y mirando cómo le hacíamos, pero dentro de todo había una rigidez que el cacao nos ayudó a suavizar. Y en ese encuentro Ujú. con Pau y Gus, y bueno, y con Keith, ya cuando fuimos a conocerle, fue como eso, esa pieza que hacía falta, como eso que tú sabes, me falta algo, hay algo que no encaja, pero no sé qué es. Y de tanto que lo pedimos y lo pedimos, quiero saber qué es, quiero saber qué es, nos llegó este maestro hermoso, compasivo, risueño, completamente fuera de cualquier definición de maestro que te puedas imaginar. Porque, pues bueno, no sé si Y les cuento. justamente era muy loco, dice, ¿no? Era muy loco porque vinimos buscando al chamán del cacao y el chamán del cacao resultó ser un estadounidense, un gringo, casi 2 metros de altura, ojos azules, pelo largo blanco, barba blanca larga, así como si fuera Gandalf, Ajá. que resultó que no, y él mismo lo decía desde un principio, lo que yo les voy a compartir, a mí no me lo enseñó ningún chamán o ningún grupo de chamán, eso no lo aprendí de una cultura indígena, a pesar de que él había viajado en ese momento ya por todo Centroamérica investigando sobre el cacao, pero lo que él llega y nos dice es, esto a mí me lo transmitió directamente el espíritu del cacao y todo Ujú. este resurgimiento del uso ceremonial del cacao y de las ceremonias del cacao, que hoy en día son un movimiento mundial, vienen de ese trabajo que Kit empezó a hacer hace 19 años en una comunicación directa con un espíritu de la naturaleza. O sea, no podía ser, digamos, más disparatado, más loco para nuestra mente racional en ese momento y sobre todo no podía ser más desafiante respecto a nuestras creencias, justamente de, tiene que ser un chamán o una chamana y tiene que ser de tal cultura y tiene que tener un conocimiento que le haya sido transmitido de yo no sé cuántas generaciones y de pronto llega alguien y dice, no, mira, es que yo estoy hablando con la planta misma, estoy hablando con la naturaleza misma, que fue entre otras cosas lo que tuvieron que hacer nuestros ancestros, ¿no? Sí, claro. O sea, es realmente como la conexión original. Pensaría uno como comunicarse directamente con estos seres que para uno como occidental suena súper loco, pues que me voy a conectar con una planta, con cómo así que las plantas tienen espíritu, cómo así que un territorio tiene un espíritu, una esencia, pero pues así es. Y la única forma de darse cuenta de que así es, pues es experimentándolo y buscando, conociendo personas que en efecto ya se han conectado y te pueden mostrar que sí es así, que te pueden ayudar a verlo más bien. No te lo pueden mostrar, eso nadie lo puede mostrar, pero alguien te puede ayudar a experimentarlo por ti mismo. Y eso fue lo que hizo Kit por nosotros, ayudarnos a experimentarlo por nosotros mismos. Eh, Lo que Kid nos decía me parece que es muy chévere como traerlo porque él nunca nos pidió que confiáramos en su enseñanza. Él nunca sí, nos pidió que creyéramos en él en el sentido de tener fe. Él lo que hizo fue abrirnos una puerta y decirnos, está esto, está esta experiencia, está esta medicina, miren por ustedes mismos y vean esto a dónde los lleva, porque lo que ustedes van a hacer con esto, lo único que puedo asegurarles es que no va a ser lo mismo que yo he hecho, porque ustedes son personas únicas, distintas, especiales y su viaje no es mi viaje, ¿no? Y también esa fue una gran entrada como yo pienso que muchos de nosotros en Occidente tenemos una prevención a todo lo que se nos parece a una estructura religiosa, ¿no? A algo donde te dicen esto es lo que hay que creer y estos son los rituales y esto es lo que hay que hacer. Y cuando llegamos donde Kit fue como, ay, no, mira, acá no me están pidiendo eso, acá me están pidiendo que encuentre mi forma, acá me están pidiendo que experimente por mí mismo y que encuentre aquello en lo que yo voy a elegir creer. Y y esa apertura y ese amor que se perciben en esa confianza que se tiene en ti como persona y como buscador espiritual, pienso que a nosotros nos marcó un montón. sí, total, total. Y es una invitación a ser auténticos también. Yo siento que Keith es un maestro de eso, de la autenticidad, de ser uno mismo,
de encontrar las formas propias y eso parece muy bueno cuando tú lo dices así, uy, sí, qué chévere un maestro que no te da formas, pero Ujú, realmente yo con el tiempo he empezado a sentir que en realidad es más, o sea, es un reto, porque cuando te dan una forma, pues tú dices, listo, ya tengo esta forma, tengo este ritual, lo voy a repetir todos los días a tal hora y eventualmente con el tiempo esto me va a llevar a algún lugar, es como que hay un camino trazado para ti. ujú. Está bien, hay personas que se sienten bien en ese camino, digamos, en esas formas. Pero para nosotros que siempre entrar en una forma determinada no fue nuestro camino, realmente nosotros nunca nos sentimos bien así todo el tiempo, como entregando toda nuestra energía en una sola forma de verlo, digamos. Eh, Ujú. esta invitación fue como, sí, claro que quiero encontrar mi forma, pero cuando vas a encontrar tu forma te das cuenta de que has pasado tanto tiempo siendo lo que otros te pedían que fueras, siendo lo que se necesita que seas, siendo lo que se espera que seas, que cuando vas a encontrar tu forma no sabes dónde está, no tienes, y es toda una exploración muy profunda la que hemos tenido que pasar. No sé tú cómo lo ves. Es, lo que pasa es que nosotros llegamos a un lugar y a un maestro que no nos dijo, mira, aquí está el mapa y aquí está la brújula, sino que nos dijo, bueno, date cuenta de que no hay mapa y de que no hay brújula, que la única orientación que puedes recibir va a venir de tu interior y es necesario que hagas silencio, que te conectes y que escuches esa guianza que va a venir de tu propio corazón. Yo no puedo darte el mapa de tu propio corazón, ese mapa ya está ahí y solo tú puedes descubrirlo. Y en efecto es súper desafiante, Gise, y súper frustrante a veces, pero creo que también nos ha llevado a profundidades a las que nada o ninguna otra cosa nos hubiera podido llevar. Ahí en ese punto siento que podríamos hacer el empalme, Gise, como para contarle a la gente un poquito de qué se trata el cacao, porque estamos en un contexto en el que, así como hace unos años, era muy difícil encontrar clases de yoga y meditación y de pronto, ¡pum!, hizo así la cosa y yoga y meditación era lo único que había en todas partes. Eh, ha pasado un poco lo mismo con las ceremonias de medicina de las plantas. Al principio era todo un trabajo encontrar cómo hacer una ceremonia de yagé, ayahuasca, peyote, cambo, sananga. Ahora yo camino por las calles de San Marcos aquí en Guatemala y lo único que hay es un aviso detrás del otro diciendo que hay ceremonias de todo, todos los días. O sea, y pasó lo mismo también en Colombia, en otros lugares, hizo boom así como la arrancamos por esa ancestralidad de Oriente volviéndose global, ahora la ancestralidad nativa americana también se ha vuelto global en una búsqueda que como colectivo siento que estamos haciendo. Mm, y cacao viene en ese camino, ¿no? Cuando nosotros hicimos por primera vez una ceremonia de cacao, no habíamos escuchado de eso nunca en la vida, en Colombia por lo menos, y ahora también donde tú vas en Colombia hay ceremonias del cacao y los cogis allá en el norte de Colombia trabajan con el cacao y traen cacao del Putumayo y vas a los restaurantes y hay toda una nueva cultura del cacao del Pacífico. En fin, hay todo un movimiento también donde esta semilla va resurgiendo y volviendo a nuestra realidad. Entonces creo que es un gran momento para contarle a la gente qué hace única la medicina del cacao, qué es la diferencia de todas estas otras cosas. Bueno, lo que yo siento que la hace única, digamos, o cuáles son sus características, pues es su suavidad, por decirlo así, como su sutileza, porque no te dice, no te confronta, digamos, con tu interior, con tu sombra, de forma así como fuerte o como inevitable, como otras medicinas que sí te confrontan directamente con lo que sea que necesites ver, pues puede ser tu sombra, puede ser tu felicidad, puede ser lo que sea que necesites ver. O Pero sea, el el cacao, cacao no te produce una visión, digamos que no te lleva a un lugar específico. pues yo creo que sí, yo creo que el cacao sí te produce una forma
de percibir y de percibirte distinta, pero que es muy sutil, Ujú. que es muy todavía dentro de, muy cercana al lugar en el que estés. Porque, por ejemplo, si vamos a ir a una ceremonia de ayahuasca, por ejemplo, pues ya sabemos que podemos ir a un nivel de realidad muy lejano del que usualmente estamos y en ese mismo Ujú. sentido podemos ver cosas, percibir cosas que están muy lejos de lo que somos en ese momento, del nivel vibratorio en el que estamos en ese momento. Y la medicina del viaje no te pregunta, oye, ¿quieres ver esto o no? Sino que te lo muestra. Es como que es una maestra o un maestro muy, muy regio, o sea, como muy, esto es. Mientras que el cacao es como, oye, aquí está esta puerta, yo te la muestro, detrás de esta puerta hay algo, y si tú quieres atravesarla, pues ahí está. Cuando quieras, ahí está. Es como que no te empuja a través de la puerta, solo te la muestra. Y tú decides si quieres ver o no lo que hay al otro lado. El cacao, como ya sabemos, no tiene, o bueno, como ya sabemos, no hemos contado, el cacao no tiene ningún efecto alucinógeno o algo así que podríamos llamar alucinógeno, que yo no lo veo así, yo lo veo como es como un cambio de frecuencia que te permite ver otras cosas, otros lugares de la realidad, otras facciones o ondas de la realidad, llamémoslo así. Pero el cacao no produce eso de una forma tan intensa. Entonces tú simplemente cambias, te vuelves más receptivo, te vuelves más sensible, te pones más en contacto con tus emociones, con tu corazón, hay más silencio en el interior, te permite meditar o entrar en el silencio interno de una forma más tranquila, más suave, más fácil. Y de ahí para allá es lo que tú quieras hacer con ese espacio. Es como que el cacao hace que tu conexión con tu propio interior y contigo mismo sea mucho más fluida, pero no la fuerza, ¿no? Exacto, exacto. Es como que crea, es como si preparara el espacio, como preparo este espacio de sanación en tu interior. Te preparo este corazón tranquilo, esta mente tranquila, esta conexión con la unión, para que te sientas que estás a salvo, que estás bien, que todo lo que vayas a necesitar vivir lo vas a poder vivir, pero tú decides qué haces con ese espacio. Si te quieres Y, y simplemente... por eso, y Ajá. por eso dice es que el cacao funciona tan bien con tantas cosas, que no se trata solo de la ceremonia de cacao, sino del breathwork con cacao, del yoga con cacao, de la meditación con cacao, de las caminatas con cacao. Todo se puede hacer con cacao porque el cacao, al facilitar esa conexión profunda contigo mismo, le da profundidad a todas esas otras experiencias. Es una medicina muy fluida, muy flexible, que justamente no dice, no, yo lo voy a resolver, yo tengo el Ah, control de esto, sino que tiende puentes, diálogos, busca justamente esa integración de los saberes y de las prácticas y con lo que sea que tú quieras mezclar el cacao le va a dar otra dimensión. ujú, total. Y te mantiene siempre con la sensación de que el poder está en ti. O sea, no es como, sí, es eso, es literalmente eso. Yo tengo el poder de decidir hasta dónde quiero ir con esto. No voy a ser empujado, no voy a ser forzado, no voy a ser llevado más allá de donde puedo ir o puedo resistir en este momento, sino que siempre puedo mantener un ritmo que es adecuado para mí. Es también como lo que yo siento que me parece muy, muy bello de trabajar con cacao. Y es que cada persona se va sintiendo que hizo lo que podía y quería hacer, de acuerdo a su propósito, que nadie lo estuvo empujando o forzando a hacer algo. Y sí, justamente creo que esto es de lo más bonito de la medicina de las plantas. A mí me gusta pensar que justamente esa gran ancestra que nosotros tenemos, que es la madre tierra, puso en sus plantas, que son un regalo para nosotros como humanidad, información, energías, vibraciones que nosotros podemos recuperar cuando estamos en contacto directo con esas plantas. Y todo esto no llega necesariamente a nuestra mente racional, sino que llega a través, como tú dices, de percepciones en muchos niveles, pero es finalmente un regalo de conocimiento, de sabiduría y de amor que viene directamente de la madre tierra a través de las plantas, de las medicinas, de los árboles. Y, y por eso
una cosa es la medicina de las plantas, siento yo, y otra cosa son las ceremonias que luego nosotros elegimos hacer en torno a esas medicinas de las plantas, como claro, está el yagé y hay una ceremonia de yagé, pero dado el caso y si todo ese conocimiento se perdiera, la planta seguiría estando ahí. Y eso es justamente lo que pasó con el cacao, que durante más de 500 años estuvo oculto como todo este potencial espiritual, ceremonial, vibratorio, energético que el cacao tiene. Y luego alguien como Kit se pone en contacto directo con el espíritu de la planta, con el espíritu del cacao y recupera toda esta información, esta sabiduría y estas energías que estaban contenidas allí. Entonces, una cosa es la medicina de la planta y otra cosa es la ceremonia que nosotros como humanidad podamos elegir hacer en torno a eso. Entonces, está el yagé y está la ceremonia de yagé, está el cacao y está la ceremonia de cacao, pero en últimas, lo más importante es esa conexión directa con la planta y con las energías que contiene. Digamos que la ceremonia puede variar, puede cambiar de una cultura o a la otra, y cada uno de nosotros se conectará con ceremonias que le hablen a lo profundo de su corazón, pero lo que sí está ahí para todos y es un regalo para todos es esa vibración, esa energía y esa sabiduría que las plantas contienen. Voy por este lado porque me gustaría hablar contigo ya para ir cerrando el podcast sobre justamente las ceremonias de cacao, porque resulta que cuando tú vienes aquí a Guatemala o vas a México y comienzas a preguntarle a los abuelos y abuelas mayas, te das cuenta de que no hay una ceremonia de cacao, que para ellos el cacao es una planta sagrada, que usan el cacao para muchas cosas, pero que su ceremonia central es la ceremonia de fuego, en la cual a menudo dan cacao, por supuesto, pero su ceremonia central es la ceremonia de fuego. Pero no hay una cosa que tú digas, esto es la ceremonia de cacao y se hace así, tiene estos pasos y los abuelos y abuelas dijeron que se hacía de esta manera y te dan instrucción y te dan permiso a ti, sino que lo que tú ves hoy en día ocurriendo es que en muchísimos lugares del mundo hay personas que se animan y dicen, bueno, esto es una ceremonia de cacao y cómo es, como yo creo que es. Entonces, quería preguntarte un poquito sobre esto. ¿Cómo ves tú el tema de las ceremonias de cacao? Yo siento que, así como hablábamos, lo que decíamos al principio, que no importa la forma, que está bien que cada persona y que sí, que cada persona lo adapte a su realidad y a su comunidad. Lo único que yo sí siento es que debe ser con mucho respeto, con mucho amor, con mucho cuidado, que el objetivo principal no es, no sé, ser chévere o ganar dinero a través de las ceremonias, sino realmente darnos cuenta de que estamos compartiendo algo que es sagrado, algo Ujú. algo que nos está llevando a conocernos más profundamente, algo que nos está ayudando a cumplir como con nuestro propósito de estar en este planeta, y eso va mucho más allá de cualquier intercambio de comercial o de quiero ser el chamán o la chamana así súper famosa o algo así, sino que es un servicio que uno está dando. Si eso está ahí, yo la verdad es que siento que cada quien debe buscar su manera, que cada manera y que debe adaptarse a su lugar y que está bien que sea así, porque lo que el cacao quiere, el espíritu del cacao quiere es llegar a más personas. No está apegado a una forma, no está apegado a una manera de hacerse, sino a que esas personas que quieran conectar realmente encuentren algo que los haga ir mucho más allá de donde estén, o un poquito más allá de donde estén, sin expectativa, mejor dicho. Yo siento que el cacao es una medicina que es muy amorosa y muy paciente también, y que es a tu ritmo. Y si lo que puedes hacer hoy es dar un pequeño paso, ese pequeño paso es perfecto. Y si puedes dar un gran salto, ese gran salto también es perfecto. Como que yo siento
que este impulso del cacao por llegar a todas partes del mundo, en danzas extáticas, en ceremonias, en breathwork, en lo que sea, pues como que el cacao dice, listo, yo voy, yo voy, yo voy. Es por eso también, porque estamos buscando un despertar colectivo y el cacao tiene un papel ahí impresionante. No sé cómo lo ves tú, Andrés. Dice, no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que la medicina del cacao y de hecho que la medicina de la tierra, ¿no? Yo pienso que cuando hablamos de ancestralidad y de espiritualidad ancestral, estamos hablando de una espiritualidad de la tierra y de nosotros como hijos de la tierra. Y yo creo que esta espiritualidad tiene como propósito en este momento de nuestra historia y de nuestro caminar, justamente sacarnos de la ilusión de que hay unos en la izquierda y otros en la derecha, unos arriba y otros abajo. Si nuestro ancestro principal es el cosmos entero, el universo, ¿dónde está el arriba y dónde está el abajo? ¿Dónde está la izquierda y dónde está la derecha? Todo esto empieza a ocurrir cuando tú te pones en el centro y dices, esta es mi derecha y esta es mi izquierda y este soy yo y este es mi lugar, pero, pero lo que yo siento que nos está siendo recordado es como todos finalmente hacemos parte de una sola energía, de una sola luz, de un solo movimiento y no estamos separados. Y en este sentido, creo que las ceremonias también tienen que ser una expresión de esa unión, de esa armonización y de esa reintegración. Yo pienso que todo este esfuerzo por decir, no, es que ellos están aprovechándose de una sabiduría que no es de ellos. Claro que es de ellos, esa sabiduría es de todos nosotros y yo entiendo como todo este asunto de la apropiación de las sabidurías ancestrales y todo lo demás, pero creo que todo este esfuerzo de control en decir hay unas personas que tienen derecho y hay otras personas que no tienen derecho es en el fondo un montón de energía perdida que podría invertirse en lugar de pelear contra aquello que no nos gusta, en hacer crecer aquello que sí nos apasiona y que sí nos mueve, en poner esa energía en movimiento como amor, como compasión, como gozo, en lugar de como resistencia y como juicio. Creo que parte de la medicina del cacao y de la medicina de esta espiritualidad ancestral es devolvernos a la confianza de que cada persona tiene su propia guianza interna y que si esa guianza la va a llevar en un determinado momento a ceremonias y lugares con personas que están actuando desde su ego en lugar de desde el amor, esa experiencia va a tener sentido para ellas, pero que aquellas personas que queremos trabajar desde otro lugar, lo mejor que podemos hacer es justamente trabajar desde un lugar de no juicio, de no agresión, de no separación, haciendo crecer el amor, la compasión, la unión, el balance, y que esas energías van a ir llamando a sus equivalentes, a las personas que están allá afuera buscando justamente más de esto. Entonces pienso que en efecto hay muchas ceremonias de cacao y que cada una es hermosa a su manera y que cada persona va a llegar a la ceremonia que necesita en cada momento y va a llegar a las personas que necesita en cada momento. Y que no es necesario entrar como en todo este proceso de control de esta es la espiritualidad correcta y esta es la incorrecta. No, justamente estamos saliendo de ahí y abriéndonos a otra comprensión de las cosas, Gise. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Gise, creo que ya podríamos cerrar invitando a la gente a que se preparen una tacita de cacao esta noche, a que se metan debajo de sus cobijas, a que disfruten de esa caricia interna del cacaíto caliente, a que se conecten, a que permitan que esa conexión se abra dentro de ellos y a que reciban más del amor que ya está ahí. No se trata de conseguir algo que no está ahí, sino que el cacao nos ayuda a abrirnos al amor que ya es y al amor que ya está allí en el interior. Así es, hacerlo crecer. Y bueno, si, no sé si les quieres contar sobre nosotros, dónde nos pueden encontrar. Claro que sí, Gise, nosotros somos Vórtice Raíz.
Nos pueden encontrar en la red, en nuestra página web www.vorticerraiz.com, pero también nos pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y en Facebook en particular, como @vórtice Nosotros compartimos ceremonias de cacao, canalizaciones, sesiones de sanación con la voz y el movimiento. En, y vamos allí donde nos invitan y allí donde nos llama el servicio. Vamos siempre en amor y en gratitud porque sabemos que hacemos parte de algo más grande y que estamos ayudando a acelerar un poquito en la medida de nuestras posibilidades el proceso de despertar colectivo por el que todos estamos atravesando. Así es. Bueno, y pues nada, yo me despido entonces. Muchísimas gracias por esta invitación. Lo disfruté un montón. Esta conversación estuvo súper deliciosa. Espero que se repita, que sigamos conversando y contándole a la gente nuestras historias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gise. Y bueno, aquí te espero en San Marcos. Para quienes de pronto no sepan, Gise y yo somos esposos y es la primera vez que estamos separados durante algunas semanas. Así que estoy esperando con ansias que Gise llegue aquí a San Marcos. Gise, por acá te espero. ¡Mua! Sí, allá estaré. Un abrazo, Gise. Chao, chao, y nos vemos en el próximo episodio de este podcast, en el cual voy a tener como invitado a una persona de la cual les hablamos hoy, que es mi amigo y maestro Gustavo Ick, quien se conecta con nosotros, se va a conectar con nosotros desde Nayarit, en México, para hablarnos de la ley del tiempo, de los calendarios ancestrales y de su propia historia. Hasta entonces. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.